Quiero convocar para justamente pensar y reflexionar sobre todo esto a Clara Oyuela. Ella es psicóloga, escritora, psicodramatista y autora de un libro que se llama Historia de una abstinencia, 30 días sin redes sociales. Así que voy a saludar a Clara. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Anabela, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Quería, bueno, convocarte justamente por todas estas preguntas, ¿no? Que surgen desde lo que nos interpela, ¿no? La serie Adolescencia, hasta por otro lado la realidad, ¿no? Con todos estos hechos que han sucedido en los últimos 10 días, nada más que 10 días con adolescentes de 13, 14, 15 años, para pensar qué estamos haciendo como sociedad, qué podemos hacer y qué les está pasando a ellos, ¿no? Sí, es una pregunta que da como para profundizar y analizar, yo creo, desde tantos frentes, ¿no? Porque yo, mientras te escuchaba hablar, también yo pensaba, digamos, estamos viviendo esta violencia y este clima, ¿no? De hostilidad desde muchos frentes. No lo están viviendo solo los adolescentes. eh, digamos, hay una sensación real de un país que socialmente está viviendo todos los días situaciones hostiles, eh, y el mundo también, ¿no? Es como que pareciera, e intentamos analizarlo todo el tiempo, de qué es lo que nos está pasando como humanidad y hacia dónde estamos yendo, como que da la sensación de estar en un momento de transición humana muy fuerte desde muchos puntos de vista, la sensación como de una rotura de un tejido, que obviamente cualquier rotura social, individual, digamos, desde donde lo podamos analizar, digamos, esa rotura genera mucho dolor y mucho sufrimiento, y sin embargo, seguramente sea la transición hacia algo que no sabemos qué va a ser, pero hacia algo nuevo y no sabemos qué va a pasar. Pero ahora lo cierto es que estamos en este momento social. Me animo a decir que no es solamente en nuestro país, obviamente cada país tendrá su matiz de acuerdo a la situación eh, social, económica, cultural, e histórica de cada país, y sin embargo la sensación es que esta rotura es a nivel mundial. Entonces, yo te escuchaba y también estaba pensando en esto, ¿no? Al mismo Claro. tiempo. Y los adolescentes en esta circunstancia, en este contexto del que vos estás analizando, siempre entiendo, digo, como una etapa, ¿no? De nuestras vidas, en este adolecer que viven, ¿no? Por todos los cambios que sufren en ese momento del desarrollo, ¿no? De cada una de las personas. Siempre marcan, ¿no? Una alerta, un llamado de atención, o al menos siento que eso está sucediendo. Al menos con todos estos casos, y también yo traía, digamos, la serie Adolescencia porque me parece que es muy cruda y que nos expone a todos a pensar, ¿no? Qué está pasando con los chicos, porque los chicos también son un claro reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Sí, sí, a mí me parece súper interesante lo que, digamos, lo que pasó con la serie de adolescencia. Por un lado, porque, bueno, es una serie que se hace en Inglaterra, y muestra una situación de un país que uno desde acá pensaría, ¿pero qué? ¿También está pasando eso en Europa? Sí, está pasando eso a nivel mundial. Es que idealizamos, Eso, ¿no? Algunos países desde su educación, su cultura, su economía, pero eso, digamos, pasa, como decías vos, ¿no? En todo el mundo, nos pasa a nosotros como argentinos, pero pasa en todo el mundo, en las escuelas de todo el mundo. sí, es un síntoma de lo que nos están mostrando las infancias y las adolescencias, de la época en la que estamos viviendo. Yo creo que es un reflejo de nuestra propia manera de estar viviendo muchas cosas de la vida en este momento. Eh, y,
y en algún punto nos interpela y es muy incómodo tener que debatir muchas de estas cuestiones que se ponen ahí como, digamos, a modo espejo. Eh, pero bueno, digamos, yo creo que hay muchas cosas que hay que debatir porque lo que muestra la serie, hablando específicamente de ese tema, es esta cadena de responsabilidades humanas que se da en este momento en donde no solamente implica el pensarnos como padres y madres, también implica hacer un gran debate y reflexionar sobre el rol de la escuela en este momento, porque está claro que la escuela está en una transición también, o sea, una vieja escuela que no termina de ayornarse a los niños y adolescentes que llegan hoy a esa escuela con un lenguaje y una manera diferente a la de 15 años atrás. eh, Tampoco podemos dejar pasar todo lo que provocó la pandemia a nivel mundial y a nivel emociones, psiquis y todas las cuestiones que dejó esta hiperconectividad, que por un lado, digo, es lo complejo e interesante del tema, porque por un lado nos salvó, por decirlo, esa posibilidad de estar conectados. Muchos niños y adolescentes pudieron seguir conectados a sus escuelas, a sus compañeros, a sus maestros. Mucha gente, digamos, atravesó esa soledad de la pandemia con la tecnología y sin embargo, todos estos síntomas que aparecen ahora en los últimos años y de los que podemos estar hablando, son síntomas que ya se venían gestando antes de esta pandemia y salen a la luz, digamos, de manera ya inevitable, ¿no? O sea, no hay forma de no verlo. Y en esto, ¿qué rol juegan las redes sociales en los chicos, no? Porque yo decía en un momento, los tenemos cerca, los tenemos en casa, pensamos que están seguros, pero detrás de cada dispositivo hay mundos muy peligrosos. Sí, yo creo que en algún punto yo vengo trabajando este tema hace muchos años, hace ya, desde antes de la pandemia, digamos, que inicié toda esta investigación en lo que es redes sociales, uso excesivo del celular, en la salud emocional, física, de lo que es niños, adolescentes y adultos, a través de diferentes experimentos de desconexión que hago con diferentes grupos de personas, ¿no? Y todos los síntomas que aparecen cuando uno se desconecta. Entonces, a través de esos síntomas también podemos entender mejor la manera en la que nos estamos conectando y sobre ¿Qué todo esto que se pone... aparecen? ¿Cuáles son esos síntomas cuando nos desconectamos? ¿Qué sucede? Son síntomas de abstinencia. Entonces, cuando uno habla de abstinencia, habla de adicción. Y cuando alguien habla de adicción, es que en algún punto estamos frente a un objeto, como es el celular en este caso, que es el protagonista, yo creo, de esta época como objeto de consumo. Creo que destronó al tabaco, al alcohol. Esto es una intuición mía, ¿no? Pero sobre todo porque lo usamos todos, lo usan los niños, los adolescentes y los adultos, digamos, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, el debate urgente que nos debemos a nivel sociedad, esto se está dando en diferentes puntos del mundo, en algunos países más avanzados que en otros, este debate, ¿no? Sí. De lo de esta gran pregunta que nos debemos, que tenemos pendiente, ¿no? De cuál es la edad conveniente para que una persona acceda a un primer celular inteligente y por lo tanto a redes sociales. Yo creo que les dimos de manera súper anticipada, de manera precoz, un objeto o dispositivo a niños. Hay niños de 5 años, de 8 años usando un celular propio, niños con redes sociales, con cuentas propias, súper expuestos a ese mundo virtual. Y yo, digamos, siempre digo, ¿no? O sea, dejar a un niño solo con un celular es equivalente a dejarlo solo en una gran ciudad. Y si uno, digamos, pudiera tomar esa conciencia profunda de lo que significa dejar a un niño solo en una ciudad, Sí, si hacemos la analogía, no sé, acá nomás, lo dejamos a un nene de 5, 8 años diez, en el obelisco, 10. sí, Digo, incluso con de todo lo 13 que... años, te dejo 3, 4 horas, 5 horas, te vengo a buscar en 4 o 5 horitas, ¿no? O sea, yo siempre trato también igual como de poner el foco de que cuando yo hablo del tema, estoy hablando pensando en toda esa mayoría de niños y adolescentes que están a la deriva, viviendo sus adolescencias o sus infancias, digamos,
vulnerables, ¿no? O sea, solos, porque hay muchos niños y adolescentes que están muy bien contenidos y que tienen por ahí un cuidador que están como muy atentos ahí a ver qué consumen, qué tipo de contenido, cuánto tiempo pasan con el dispositivo. La realidad es que hay muchísimos niños y adolescentes que en este momento, ahora, mientras estamos hablando, o sea, están navegando a la deriva, ¿no? Y entonces, bueno, es tomar conciencia de que para ellos es la entrada a un mundo que es un mundo real, el mundo virtual. Es decir, el índice de consumo, por ejemplo, de pornografía en niños después de la pandemia aumentó casi al 50%, es decir, niños de 5 8 años con acceso a la pornografía. Eh, digamos, todas las situaciones de acoso sexual que se están dando a través de lo virtual, no es menor, es gravísimo lo que estamos permitiendo. En la gran mayoría de charlas o talleres que yo doy con adolescentes, me animo a decir que por lo menos la mitad levanta la mano ante la pregunta de si alguna vez sufrieron o vivieron alguna situación de incomodidad sexual con un desconocido en las redes, La ¿no? mitad. Y la mitad levanta la mano. En algunos casos son situaciones que pudieron desactivar rápidamente porque quizás estaban más contenidos y entonces bloquearon la cuenta, pero en muchos otros casos no llegan, digamos, a poder prevenir una situación mayor. Y esto es más común de lo que uno cree. Entonces, esto es lo que están viviendo ellos. Clara, ¿qué tenemos que hacer como padres? Porque yo siempre digo, ¿no? Uno acompaña el crecimiento de sus hijos sin saber cómo hacerlo, más que la prueba y el error muchas veces, o basado en sus valores, en lo que le parece que está mejor o no. Pero a veces los chicos, digamos, en su crecimiento también te interpelan a situaciones que uno desconoce. Entonces, como papás, a veces estamos realmente con dificultades de abordar algunos temas. ¿Nos puedes ayudar, digo, en todo este contexto, digo, y además con el trato que vos tenés con los adolescentes en torno a esta situación? ¿Por dónde vamos? Yo creo que es un tema que como cualquier problemática social, que hoy tendría que tener ya el sello de problemática de salud pública, y como cualquier problemática de salud pública, debería aparecer un Ministerio de Salud urgentemente para poder demarcar, ponerle límite y buscar estrategias también desde ahí, digamos. Como que Claro. yo creo que es un tema que hay que abarcar desde diferentes frentes, ¿no? Por un Sí. lado, lo macro, por decirlo, o sea, los gobiernos que tienen que empezar a aparecer poniéndole nombre a esta situación que es mundial, que desde ahí se pueden hacer muchas cosas para ayudar a las familias puertas adentro, porque si no la familia se queda muy sola lidiando con Claro. esta situación, ¿no? Entonces, tiene que haber un ida y vuelta entre digamos, puertas adentro del hogar y ese afuera que viene a ser el gobierno, lo muestra bien la serie, ¿no? En los gobiernos, las escuelas pueden hacer muchísimo por esta situación. De hecho, en muchos lugares del mundo ya se sacaron los celulares de las escuelas, se empezó a debatir la inserción gradual del celular en el mundo digamos, de la educación. Eso ya va delimitando, ¿no? Le va poniendo ya un margen de contención. Sin embargo, queda muchísimo camino por hacer. Como padres y madres, yo creo que lo primero es asumir que nosotros también estamos adictos al celular y a las redes, Claro. que también es una problemática nuestra y que en la medida en que no podamos asumir que nos cuesta mucho a nosotros también largar el aparato, ¿no? En algunos momentos del día. Entiendo que también toda esta relación que tenemos con el celular creo que también refleja un síntoma de esta época en la que estamos viviendo los seres humanos, de mucho agotamiento, en la crianza hay mucho agotamiento, en los roles de crianza, entonces también, digamos, ser un poco más compasivos con eso, ¿no? De decir, bueno, Mm. también hay mucho agotamiento puertas adentro y desde ese cansancio se termina accediendo a la tecnología, bueno, toma, te doy esto para... Eh, yo creo que la conciencia, la información,
el saber que estamos frente a una situación que es una batalla para la mayoría, ¿no? Claro, sí. Pensaba mientras nos decías, bueno, las escuelas o algunas escuelas ponen límites en el uso de los celulares o lo acotan, porque también el celular a veces es una herramienta educativa, pero no para todos los momentos y para todas las circunstancias. Digo, y quizás eso también se puede implementar en casa como una herramienta más, digo, pensar en, bueno, horarios, momentos del día, una cantidad de tiempo. Digo, porque eso también organiza, ayuda, digamos, a delimitar y también no se genera ese tironeo, ¿no? Entre papás e hijos que a veces pasa, ¿no? Discusiones reales, esto que vos decís, bueno, nosotros también lo agarramos porque tenemos que mandar un mensaje al trabajo, recibimos un mensaje y ellos ahí rápidamente lo agarran, sobre todo, digamos, porque el celular te convoca todo el tiempo. Sí, sí, digamos, eso ya, digamos, es innegable, ¿no? O sea, em, yo creo que es lo que vos acabás de decir, o sea, pensar y reflexionar sobre qué tipo de tecnología, en qué momento de la vida y en qué etapa de la vida. No es lo mismo darle un celular a un niño de 5 años que lo tenga un joven de 15, 16 años. O sea, ya de por sí eso, digamos, la etapa madurativa es absolutamente diferente. Eh, Siempre digo lo mismo, o sea, dar un celular hoy a un niño o niña de 5 años es como darle una bicicleta sin rueditas a un bebé de 2 años. Es probable no, o sea, En algún... seguro que va a lastimar a otros o se va a lastimar a sí mismo. Eh, entonces, hay momentos para cada cosa en lo que son las etapas de maduración humana, y pareciera ser que, bueno, que el tema del celular se nos vino encima y ahora estamos viendo las consecuencias de esa entrega anticipadísima en edades totalmente inconvenientes, ¿no? O sea, eh, ¿Qué se ve, yo creo que digo, a nivel síntomas, ¿no? Digo, la violencia quizás es el síntoma más extremo, pero hay otras tal circunstancias cual. que aparecen. Bueno, tal cual, sí, la serie toma un caso muy extremo, la serie de adolescencia toma un caso muy extremo, como es un homicidio, y sin embargo, todos los pasos previos al hecho en sí son todas situaciones cotidianas que viven hoy los niños y adolescentes. No son casos aislados ni hechos exagerados, o sea, uno escucha todo el tiempo en situaciones de escuela, sobre todo es muy común que las problemáticas grupales o de adolescencia aparezcan, digamos, que las escuelas las releven, ¿no? Claro. O los profesionales por ahí que trabajan más individualmente, pero digo, la escuela es un espacio donde uno puede encontrar esas problemáticas. Y entonces todo lo que son estas problemáticas cotidianas, como el bullying, los escraches entre los mismos compañeros. Eh, La yo cuando vi la serie, discriminación, ¿no? Digo, esto de el hecho de dejar algunos apartados o ponerles un mote. totalmente. Sí, los trastornos de lo que es todos los trastornos alimenticios o lo que es la imagen corporal, que siempre fue un tema en la adolescencia, porque es parte justamente de transitar esa etapa. No digo que, uy, ahora es el único momento en el mundo en que tenemos problemas de alimentación, pero sí las redes sociales están, digamos, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, en lo que es el desarrollo de la identidad de un ser humano, siempre influye la mirada propia y la mirada del otro, ¿no? En ese ir y venir, en donde uno va construyendo su autoestima. Sin embargo, lo que está pasando ahora, que yo creo que es justamente lo que no tiene precedentes o lo que cambió o lo que es diferente en otras épocas, es que y esto aparece en los experimentos de desconexión con adolescentes, es que ellos mismos, la gran mayoría dice pasar entre 7 y 8 horas o más, incluso por día con el celular, ¿no? O sea, son muchas horas conectados a una red social Es en una relación jornada de a una... trabajo, digo, Sí, si tal lo cual. ponemos a pensar. O sea, hay una mirada en el afuera extrema, excesiva, ¿no? En donde este ir y venir entre el like, el posteo, digamos, hay mucha influencia de eso en lo que es
el desarrollo de los adolescentes, ¿no? En una etapa que es vulnerable de por sí. También está llena de cosas maravillosas. No está bueno tampoco como pensar que la adolescencia es, no sé, una etapa, una etapa creativa, son personas, digamos, todos los adolescentes con los que yo trabajo son lúcidos, creativos, libres, con ganas de debatir la vida, digamos, están llenos. Entonces hay que poder también hablar de eso, ¿no? O sea, porque es desde el lado desde donde uno va a poder justamente encarar y compensar todo lo otro que está pasando. Eh, Sí, la adolescencia es una, digo, si la vivís con todas estas posibilidades que vos traes, digo, con la libertad, con esto de querer, digamos, transgredir situaciones, cambiarlas, es una etapa muy experimental también en ese sentido, porque cada adolescente se está descubriendo a sí mismo, está descubriendo, digamos, qué lugar tiene en su vida también, en su familia, con los suyos, sus amigos. Digamos que es una etapa muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, también está atravesada por muchas situaciones difíciles y por eso, digamos, me resulta interesante, ¿no? Poder pensarlo. Porque si lo pensamos, como decís vos, ¿no? Esto de concientizamos el problema, lo hablamos porque si no lo hablamos, ahí es como que todo queda, digamos, mucho más empastado. Sí, la palabra, yo creo que la palabra siempre es sanadora, no es lo único que necesitamos para este tema en sí, pero sí, yo creo que entre padres y madres es un gran puente para poder comunicarnos y la palabra alivia, siempre alivia. Me gustó eso que vos dijiste recién, Anabela, de la adolescencia como una etapa experimental, ¿no? O sea, el valor que tiene la experiencia y el ir explorando. La niñez es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, son dos etapas de la vida humana en donde tiene que poder prevalecer esa exploración y esa exploración tiene que también tener muchos momentos de silencio y de soledad, en el sentido de que para poder formar un carácter propio es necesario poder estar solo también frente a esa experimentación. Es decir, es necesario que un niño pueda aprender a jugar solo, ¿no? Claro. Que es, por ejemplo, una de las cosas que hoy por ahí más está costando, que los niños se puedan sentar a jugar solos y que no tengan que estar, digamos, demandando todo el tiempo la sobreprotección de un adulto o el no saber qué hacer con el tiempo. Y esto es algo que también aparece en los experimentos de desconexión en adultos y en adolescentes. O sea, los adultos también dicen lo mismo, que cuando se desconectan, y me incluyo, ¿eh? O sea, no lo hablo con un pie afuera, de verdad. O sea, hay una sensación de mucho vacío, de un aburrimiento tal de no saber qué hacer con el tiempo. Y ese tiempo entonces se llena de angustia frente a ese no saber qué hacer. Eh, y si esto le pasa a un niño o a un adolescente, digamos, y rápidamente les encajamos el chupete electrónico, por decirlo, ¿no? Claro. O rápidamente se accede a la búsqueda como eh, esta búsqueda como vertiginosa, ¿no? De El placer estímulo constante, permanente, claro, inmediato. Sí, digamos, hay algo ahí adentro, interno, que no está sucediendo, que es justamente, es una opinión personal, ¿no? Pero digo, creo que es la fuente de todo tesoro humano, desde donde va a nacer la creatividad, la confianza en uno mismo, eh, digamos, la personalidad propia. claro. Acá yo creo que lo que se está jugando en juego es el desarrollo de un carácter propio para hacerle frente a la vida, el estar apagando o taponeando, por decirlo, la posibilidad de desarrollar la intuición para aprender a moverse en la vida, ¿no? La intuición es, digamos, una herramienta que es un tipo de inteligencia que se desarrolla exclusiva, creo, ¿no? Solo y exclusivamente en esa capacidad de estar solos y de estar en contacto con esa angustia o ese vacío que provoca justamente el no saber qué hacer con el tiempo y no estar todo el tiempo conectados. Entonces,
acá hay algo que está en juego, yo creo, importante a defender en lo que es niñez y adolescencia, que es posibilitarles ese espacio de vacío, de puntos suspensivos que todos tuvimos en algún momento y que cada Claro. tanto intentamos recuperar los adultos, eh, para poder acompañarlos a esto, ¿no? O sea, a que puedan formarse un carácter. Si no, todos igualitos, o sea, todos igualitos, eh, Y ahí me quedo, buscando los ¿no? likes. Con esta posibilidad de permitirles este desarrollo de cada uno en sí mismos, en grupo, con el otro, digo, pero cada uno como ser humano y como persona diferente, sin tener que estar en esto de ser todos iguales, que es un poco también un signo de la adolescencia, ¿no? Clara Oyuela, muchas gracias por estas reflexiones tan interesantes, por ayudarnos a pensar, porque bueno, la idea es acá no ni castigar ni señalar con el dedo, porque es algo que nos está pasando a todos. La idea es entender qué nos está pasando, construir puentes, intentar herramientas que a alguien le funcionó, a ver si uno las puede adoptar, para poder generar justamente y construir una sociedad un poquito mejor, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gracias, Anabela, por este espacio, una charla súper cálida y bueno, y pensar, yo soy muy idealista en ese sentido, pero creo que hay que generar políticas de prevención para las generaciones que se vienen y creo que no se puede permitir, digamos, que las generaciones de niños y niñas que vienen ahora atraviesen el mismo camino que las actuales. O sea, ya bastante le pusieron el cuerpo con todos sus con todas las consecuencias que estamos viendo estas generaciones que nos mostraron mucho ya y que, bueno, algo hay que hacer. O Claro que sea, sí. así que bueno, Ahí estamos, para hacer algo, ¿no? Y tomar las riendas, ¿no? Y acompañarlos en el crecimiento. Muchas gracias, Clara, que tengas un lindo sábado. dale, vos también. Beso grande. Chau, chau. Estábamos hablando con Clara Oyuela. Ella es psicóloga, es escritora y nos ayudó a pensar qué hacemos, ¿no? Con estas adolescencias que nos están llamando la atención, que nos ponen el alerta, la alarma, ¿no? De que algo hay que hacer. Bueno, pensemos en casa, en las escuelas, como sociedad, cómo los podemos ayudar y cómo nos podemos ayudar también todos nosotros para poder generar espacios de escucha, de habla y donde todas, todos puedan expresarse sus conflictos, sus angustias, porque también existen y están para poder crecer mucho mejor.